Unidad 3. Reacciones químicas y estequiometría. Vamos a ver el subtema de estequiometría. Estequiometría etimológicamente se divide en dos vocablos griegos, que es stoikeion, que significa elemento, y metrón, que significa medida. Jeremías Benjamin Richter describe la estequiometría como la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masas de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Es el cálculo empleado en la química para determinar las reacciones cuantitativas entre reactivos y productos durante un proceso de reacción. O sea, la estequiometría va a ser aquella operación y el cálculo que vamos a realizar en conjunto con las ecuaciones químicas para determinar la cantidad de un producto que se pueda generar a través de una cantidad determinada de reactivo, o bien la cantidad de reactivo que se necesita para que reaccione una segunda sustancia. La estequiometría se basa en las cantidades de masa atómica de los elementos químicos participantes en la reacción. El principio fundamental en la que se basa la estequiometría son la conservación de la masa. Esta va a sugerir que las sustancias que están presentes en una reacción química previo a llevarse a cabo va a ser la misma que esté después de llevarse a cabo. O sea que en una reacción química la misma cantidad de materia que debe de haber antes de la reacción debe ser la misma que debe de haber posterior a la reacción. Las reacciones estequiométricas se van a establecer entre las moléculas que conforman el reactivo y los productos de una reacción. Por ejemplo, en la reacción que podemos ver en esta parte, implica que dos moléculas de hidrógeno se van a combinar con una molécula de oxígeno y esto van a producir dos moléculas de agua. Estas relaciones en la estequiometría siempre se van a dar en cantidades de moles. Sin embargo, se pueden aplicar otras relaciones estequiométricas al aplicar la ley de la conservación de la masa. Estas relaciones se pueden dar entre una cantidad de mol y otra cantidad de mol. También podemos emplear la relación de masa y masa, pero previamente se debe de hacer una conversión a unidades de mol, ya que en la estequiometría siempre vamos a realizar los cálculos o se va a cumplir la ley de la conservación de la masa en unidades de mol. También podemos emplear volumen y volumen, de igual manera como la masa previa a su conversión. O sea, en esta reacción química nosotros podemos tener 2 moles y podemos convertirlo a unidades de masa para saber qué cantidad de masa de hidrógeno y qué cantidad de masa de oxígeno van a producir una cantidad determinada de moléculas de agua. Los ejemplos de las relaciones estequiométricas se pueden obtener o se pueden dar a través de fracciones. Sin embargo, para que se establezcan estas relaciones estequiométricas es necesario que las ecuaciones químicas estén balanceadas. De lo contrario, pues va a estar mal esa relación. Por ejemplo, para que reaccione un mol de metilbenceno con oxígeno y esto va a producir dióxido de carbono más agua, necesitamos verificar antes de establecer las relaciones que esta ecuación química esté balanceada, ¿sí? Podemos ver que en la ecuación del metilbenceno, de la reacción del metilbenceno, está balanceado en las cantidades de carbono tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos. Lo mismo tenemos para el hidrógeno y así para el oxígeno.
En este lado podemos establecer las relaciones estequiométricas que hay entre una de las sustancias del reactivo con una de las sustancias del producto. En este caso, la relación del metilbenceno, de un mol de metilbenceno, se necesitaría un mol de oxígeno. Esta relación se establece entre dos sustancias de los reactivos. En las siguientes relaciones podemos ver que una de las sustancias del reactivo se relaciona con la cantidad de sustancia en moles que se produce. Lo mismo tenemos para la cantidad de agua y lo que se necesitaría para que se produzca esa determinada cantidad de agua. Eso lo establecemos con una relación de 9 moles de oxígeno entre 7 moles de dióxido de carbono y 4 moles de moléculas de agua entre 9 moles de oxígeno. Sin embargo, para correlacionar estas cantidades de moles, necesitamos realizar unas conversiones para que nosotros podamos utilizarlos, las unidades en laboratorio. Esto se va a realizar a través de un proceso de conversión. Sin embargo, necesitamos se necesita conocer cuáles son esos números de átomos, moléculas que van a relacionar con las medidas de laboratorio, ya que en laboratorio no podemos cuantificar por cada átomo o por cada molécula. Eso sería imposible. Para ello necesitamos obtener un sistema equivalente de medida. En química empleamos el mol, bueno, y en laboratorio necesitamos emplear ya sea unidades de masa en gramos o bien unidades de volumen en litros. ¿Y cómo va a ser ese vínculo para poder obtener esas conversiones? Bueno, para ello vamos a emplear los pesos formulares y los pesos moleculares. Los pesos que vamos a utilizar en laboratorio se van a determinar de manera indirecta conociendo la masa de los átomos o bien la masa de las moléculas. Así vamos a utilizar los pesos formulares o bien pesos moleculares. ¿Pero qué es esto? El peso de una fórmula o de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de cada uno de los átomos de su fórmula química. En este caso, por ejemplo, para la fórmula del cloruro de sodio, vamos a sumar los pesos atómicos del sodio más el peso atómico del cloro. ¿Sí? Bien. Si la fórmula química es la de una molécula, también es llamada peso molecular. O sea que el peso formular es equivalente o es igual al peso molecular. Veamos estos ejemplos en donde vamos a determinar el peso molecular del ácido sulfúrico. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el peso formular del ácido sulfúrico va a ser igual a la sumatoria de la cantidad de átomos por el peso atómico de ese átomo. En este caso, y para esta fórmula, es 2 por el peso atómico del hidrógeno más 1 por el peso atómico del azufre más 4 por el peso atómico del oxígeno. Bien, de la tabla periódica nosotros vamos a obtener los pesos atómicos. Estos van a ser expresados en unidades de masa atómica, UMAS. Al realizar la operación nosotros podemos obtener el peso formular
o el peso molecular del ácido sulfúrico como 98.1. Cuando se tiene un elemento y este está en forma sólida, el peso molecular va a ser equivalente a al peso atómico del elemento. Entonces el peso formular del sodio, para este caso, es igual al peso atómico del sodio. Y esto tiene un valor de 23 unidades de masa atómica. El peso de la fórmula del cloruro de sodio es la masa de una unidad formular. Entonces tenemos que el peso formular del cloruro de sodio es igual a un átomo de sodio por su peso del sodio de 23, más un átomo de cloro por su peso atómico del cloro. Esto va a ser igual a 58.8 unidades de masa atómica. Bien, anteriormente les había comentado que necesitábamos una unidad de conversión o una unidad que se va a trabajar en los cálculos estequiométricos y otra unidad que vamos a emplear para medir las cantidades en laboratorio. Primeramente, para establecer una unidad de medida para los cálculos estequiométricos. Esto es el mol. Esta es la unidad para manejar el número de átomos o número de iones o número de moléculas que se agrupan en una muestra predeterminada o de tamaño ordinario. Un mol es similar a las unidades cuando decimos de una docena. Una docena va a contener 12 objetos de cualquier tipo de objeto. ¿Sí? Pueden ser una docena de lapiceros, una docena de lápices, una docena de libros. Bien, cada una de esas docenas de esos objetos va a contener exactamente 12 piezas de esos objetos. De la misma manera, para el mol es una cantidad determinada, pero determinada ¿de qué tamaño? Un mol es la cantidad de materia que contiene tantos objetos como átomos. Hay exactamente en 12 gramos de isótopo de carbono 12 puro. Ese número de objetos, ya sea de átomos o de moléculas o de iones, se le conoce como número de Avogadro y esto es igual a 6.022 por 10 a la 23 cantidades de objetos que pueden ser átomos, iones o moléculas. Así, por ejemplo, podemos tener que un mol de átomos de carbono 12 hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. 2. Un mol de moléculas de agua hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. En un mol de iones de nitratos va a haber 6.022 por 10 a la 23 iones de nitrato. Bien, como vemos, la cantidad de átomos o moléculas o de iones es inmensa y esto es imposible de poder trabajarlo en un laboratorio. Para ello se emplea estas cantidades y con estas cantidades se van a establecer nuevas equivalencias. Vamos a realizar un ejercicio el cual consiste en calcular el número de átomos de hidrógeno que hay en 0.35 mol de glucosa. Necesitamos calcular cuántos átomos hay de hidrógeno en la molécula, en una cantidad de moléculas de glucosa. En este caso nos dan una cantidad en moles. El proceso vamos a seguir a partir de esa cantidad de moles, vamos a
calcular la cantidad de moléculas que contiene en esa cantidad de mol. Y posteriormente, con el número de Avogadro, vamos a determinar y el número de átomos que hay en la molécula de glucosa, vamos a determinar cuántos átomos de hidrógeno hay. Bien, este es el procedimiento que vamos a realizar, el cálculo que vamos a realizar para conocer la cantidad de átomos de hidrógeno. Bueno, comenzamos de 0.35 mol de glucosa y recordamos que en un mol de glucosa van a haber 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y en una molécula de glucosa van a haber 12 átomos de hidrógeno. Esos 12 átomos son los que contiene como subíndice en la fórmula de la glucosa. Realizamos las operaciones pertinentes y vamos a obtener que hay 2.53 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno en 0.35 mol de glucosa. Bien, y llegamos al punto en que vamos a establecer la equivalencia para pasar o para convertir las cantidades de moles a cantidades de masa o gramos que empleamos en el laboratorio. La masa molar de un elemento químico es la cantidad de masa de una sustancia que puede haber en un mol. ¿Sí? Un mol de glucosa, su peso molecular va a ser equivalente a su peso en masa. ¿Sí? Esto es considerando que hay un mol de glucosa. O sea, un mol de glucosa va a pesar su equivalente del peso molecular, pero en unidades de masa. La masa de un solo átomo de un elemento, expresado en unidades de masa atómica, es numéricamente igual a la masa expresado en gramos, considerando siempre un mol de átomos de ese mismo elemento. Así, por ejemplo, tenemos que un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMAS y un mol de carbono 12 tiene 12 gramos. Por otro lado, podemos tener que un átomo de cloro tiene una masa de 35.5 UMAS y un mol de cloro tiene una masa de 35.5 gramos. Se debe tener en cuenta y se debe tener cuidado de que un mol de una sustancia A y un mol de una sustancia B tienen diferentes cantidades de masa. Así, un mol de carbono tiene 12 gramos y un mol de cloro tiene 35.5 gramos. ¿Ok? Bien. Para la masa molar de una fórmula, el peso formular o molecular, que ya vimos cómo se calcula, van a ser expresados en unidades de masa atómica. De cualquier sustancia que vayamos a calcular su peso molecular, va a ser numéricamente igual a su masa molar. Y esto se va a expresar en unidades de gramo sobre mol. Así, calculamos el peso molecular del agua y en una molécula de agua que tiene 18 UMAS. Pues bien, ahora vamos a expresar que un mol, en donde van a haber muchísimas moléculas, tiene una masa de 18 gramos. Las relaciones estequiométricas ahora podemos establecer para convertir las unidades tanto de moles o los moles en unidades formulares que pueden ser átomos o moléculas o iones. Para ello mostramos el siguiente esquema. Podemos convertir las cantidades de gramos a moles al usar la masa molar. Lo mismo ocurre si utilizamos
o si tenemos el dato inicial en moles y queremos conocer las unidades en gramos, vamos a usar la masa molar. Por el otro lado, podemos utilizar a partir de las cantidades de moles, conocer las cantidades de átomos o las cantidades de moléculas usando el número de Avogadro. Ejemplos. Vamos a calcular el número de moles de glucosa que hay en 5.38 gramos de sustancia. Bueno, lo que vamos a calcular lo expresamos como una relación, como una ecuación matemática, ¿sí? Necesitamos conocer los moles de glucosa y esto va a ser igual a la cantidad de gramos de glucosa y calculamos el peso molecular de la glucosa, que esto es equivalente a 180 gramos de glucosa que hay en un mol de glucosa. Esto es igual a 0.02989 moles. En un siguiente ejemplo tenemos que calcular la masa en gramos de 0.433 mol de nitrato de calcio. Bueno, usamos esa cantidad de moles y su peso molecular, ¿sí?, o su masa molar de la fórmula del nitrato de calcio. El peso molecular del nitrato de calcio es de 164.1 gramos que hay en un mol de nitrato de calcio. Y obtenemos el valor de esta operación de 71.1 gramos. Las cantidades estequiométricas equivalentes se pueden establecer a través de los coeficientes de una ecuación química que esté balanceada. Si no está balanceada la ecuación química, nuestras relaciones estequiométricas van a estar mal. Los coeficientes de las ecuaciones químicas pueden representar números relativos de moléculas que intervienen en la reacción o bien números relativos de moles. En este caso, para la reacción química de hidrógeno más oxígeno, tenemos que dos moléculas de hidrógeno se van a combinar con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua. O en su caso, si queremos conocer cuántas moléculas reaccionan en 2 moles de hidrógeno, bueno, vamos a multiplicarlo, los 2 moles, por el número de Avogadro. O si queremos emplear únicamente las cantidades de moles, que son las que se usan en los cálculos estequiométricos, estos van a ser 2 moles de hidrógeno que se va a combinar con un mol de oxígeno para producir 2 moles de moléculas de agua. La secuencia para obtener las cantidades equivalentes ahora de una ecuación química es desde el dato que podemos usar en laboratorio, como son las unidades de masa en gramos de una sustancia, vamos a emplear la masa molar de esa sustancia para conocer las cantidades de moles de esa sustancia. Y una vez que tengamos esas cantidades de moles de la sustancia o del reactivo, vamos a emplear los coeficientes estequiométricos de las ecuaciones químicas. Esos coeficientes van a ser las de la sustancia que conozcamos, su cantidad de masa, y la sustancia que deseamos conocer posteriormente de
de haber realizado el cálculo. Bueno, al usar los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada, vamos a conocer los moles de esa sustancia B. Y volvemos a emplear la masa molar para conocer finalmente la cantidad de gramos de una sustancia B. Esto podemos tener un ejemplo, digamos que A es una sustancia que tenemos en el lado de los reactivos y B es una sustancia que tenemos en el lado de los productos. Vamos a usar la masa molar de A para conocer las cantidades de moles de A y luego usamos los coeficientes de la ecuación química balanceada para conocer la cantidad de moles del producto B y luego usamos la masa molar de B para conocer finalmente la cantidad de masa en gramos de esa sustancia B. Ejemplo, vamos a determinar cuántos gramos de agua se producen en la oxidación de un gramo de glucosa. Primero nos dan la reacción y vamos a verificar que esté balanceada. Si no es así, vamos a proceder a balancear primeramente las ecuaciones. Posterior de haber realizado el balanceo de las ecuaciones, vamos a realizar los cálculos estequiométricos. Comenzamos del lado donde conocemos el dato de un gramo de glucosa. Usamos la masa molar de la glucosa para conocer la cantidad de moles de esa glucosa. Luego usamos los coeficientes estequiométricos, los coeficientes que hemos obtenido del balanceo de la ecuación. Aquí tenemos que 6 moles de agua se producen con 1 mol de glucosa. Aunque el 1 no se escriba al lado de la fórmula de la glucosa, se considera como en álgebra que tiene un valor igual a 1. Por lo tanto, 6 moles de glucosa entre 1 mol de la glucosa. Esto vamos a obtener de realizar esta operación. Vamos a obtener el número de moles de agua y posteriormente usamos la masa molecular, la masa molar del agua para conocer la cantidad de gramos que hay o que se produce. Para finalizar, podemos resumir o concluir que 1 gramo de glucosa va a producir 0.6 gramos de agua. En un siguiente ejemplo, nos piden determinar la cantidad de gramos de dióxido de carbono que se produce en la oxidación de 1 gramo de glucosa. Bueno, tenemos esta cantidad de 1 gramo de glucosa. Hacemos el mismo procedimiento usando la masa molar de la glucosa para conocer la cantidad de moles de la glucosa. Usamos los coeficientes de la ecuación química balanceada. Tenemos 6 moles de dióxido de carbono que son producidos por 1 mol de glucosa. Obtenemos la cantidad de moles del dióxido de carbono y luego usamos la masa molar del dióxido de carbono para obtener la cantidad de gramos que se produce. En resumen, podemos decir que 1 gramo de glucosa, al combinarse con una cantidad de oxígeno, va a producir 1.45 gramos de dióxido de carbono. Y con esto terminamos esta presentación.